No hay pretensión de autodefensa, menos aún así si es abiertamente acometido por fines políticos. Esto fue concedido sin ser argumentado. Así que tan claro caso de terrorismo internacional, aunque allí podríamos decir que es agresión. Yo llamo a esto solo terrorismo internacional en línea con el principio dicho antes de dar a los Estados Unidos el beneficio de la duda. Por supuesto, esto es una operación de Estados Unidos. Israel la hace porque ellos son dotados de armas y ayuda diplomática por los Estados Unidos. Entonces decidimos llamar a esto terrorismo internacional. No es más serios crímenes de guerra de agresión. Lo mismo, incidentalmente, fue la verdad de muchas de las peores operaciones de 1982 cuando Israel invadió el Líbano y asesinó tal vez 2.000 o más personas. Nuevamente, decisivo poder militar de Estados Unidos, económico y diplomático. Los Estados Unidos tuvieron que vetar muchas de las resoluciones del Consejo de Seguridad para poder seguir masacrando, proveyendo armas y más para ello. Así fue la invasión de Estados Unidos a Israel, si queremos ser honestos. La meta fue instalar un régimen amigo en el Líbano y expulsar a la Organización de Liberación Palestina, lo cual fue de ayuda a persuadir a los palestinos de aceptar las reglas de Israel en la costa oeste y Gaza. Eso es actualmente fiel y tengo que felicitar al New York Times en sus dichos del 24 de enero. Tan lejos como recuerde es la primera vez que la literatura yankee de primera línea se atreve a decir lo que fue absolutamente de dominio público en Israel y en la literatura disidente 20 años atrás. Yo escribí esto en 1983, solo usando las fuentes israelí por eso, pero no penetró en los comentarios americanos. Puedes revisar y ver, tan lejos como sé, esta fue la primera brecha abierta. No estoy seguro de que el reportero entendiese lo que decía. De todas maneras, lo que dijo fue eso. James Bennett, enero 24. Precio por James Bennett adivinando la verdad después de 20 años. Y es verdad. Y por supuesto la fotografía en el texto del terrorismo internacional. Esta vez tener que girar de nuevo está hermosamente lejos para llamarlo terrorismo internacional, porque es difícil de decir por qué eso no es agresión abierta. La clase de acción por la cual los líderes de Estados Unidos e Israel deberían de ser justos a juicios de Nuremberg, reales y serios crímenes de guerra. Pero el segundo ejemplo, las operaciones Puño y de Hierro. Tercero, el único ejemplo de 1985 que conozco de tomar lugar 2 días antes de que Simón Peres arribe a Washington para unirse a Reagan en la denuncia del flagelo maligno del terrorismo. Un poco antes de esto, Peres envió a la Fuerza Aérea israelí a bombardear Túnez asesinando 75 civilizaciones, haciendo pedazos todo con bombas inteligentes. Esa fue la más exacta y gráfica descripción por un altamente respetado reportero israelí en el Everwars en Israel y cooperando con otras fuentes. Los Estados Unidos cooperaron con eso para retirar su sexta flota y por no informar a su aliado, Túnez, que los bombardeos estaban en su camino, presumiblemente recargando combustible en el camino. Así que ese es el tercer candidato. No tengo conocimiento de otros candidatos que hayan estado tan cerca de ser candidatos incidentalmente. G. Schultz, el moderado, inmediatamente después del bombardeo telefonió al ministro de Relaciones Exteriores de Israel para decirle que los Estados Unidos tuvieron gran simpatía por esta operación, pero que se retiraban del soporte abierto para masivo terrorismo internacional o tal vez agresión cuando el Consejo de Seguridad unánimemente condena el ataque como un ataque de agresión armada. Estados Unidos nuevamente absteniéndose contra eso. Así que esas son los más grandes casos que ganan el galardón para 1985 en mi conocimiento, y otra vez yo asumiré que esas son solo terrorismo internacional que no ha sido pedido para juicios de Nuremberg. Solo más terrorismo internacional por depravados oponentes de la civilización misma, y ejemplos cuales son difíciles de olvidar porque son historias culmines del año. Terrorismo internacional en el Medio Oriente tiene 3 perfectos ejemplos, de hecho, los más grandes 3 ejemplos que yo conozco. Sin embargo, ellos no son candidatos, de hecho, nunca estarán en la competencia. Ellos no son los competitivos. Los ejemplos que están postulados son el ejemplo citado en el número de Historia Actual, el cual referí, el cual fue discutido en 1985 y dio ejemplos del azote maligno del terrorismo, a saber el secuestro
o FTWA 897, asesinando a un buzo americano, y el secuestro de Achille Lauro, quien dirigía el asesinato de Klinghoffer, un lisiado americano. Ambos con seguridad son atrocidades terroristas. Esos son los dos ejemplos que están en la disputa, que son memorables, que cuentan para terrorismo internacional. Bien los secuestradores del avión de Trans World Airlines correctamente de hecho que Israel fue regularmente secuestrando naves en aguas internacionales de tránsito entre Líbano y Chipre, matando gente y secuestrando otras, llevándolos a Israel para interrogación o simplemente como rehenes, guardándolos en cárceles por años. Algunos de ellos aún continúan en la cárcel sin tener cargos en su contra. Eso no justifica los secuestros. Esa violencia no se justifica como represalia contra atrocidades peores o en prevención a futuras atrocidades. La violencia no es legítima en tales casos, así que podemos rechazar esos argumentos aunque sean verdaderos. Por cierto, los secuestros americano-israelitas, y recuerde que si Israel lo hace, nosotros lo estamos haciendo. Esos secuestros están también fuera de los registros históricos. Ocasionalmente encontrarán una referencia a ellos en el final de una columna, pero ellos no son parte de la historia del terrorismo. Los secuestradores de Achille Lauro aducen que esa fue la represalia por el bombardeo de Túnez un par de días antes. Bueno, nosotros rechazamos absolutamente eso por el mismo principio. A saber, la violencia no se justifica como represalia ni prevención. Asumiendo eso, podemos elevarnos al mínimo nivel moral que mencioné antes. Si no somos psicópatas empedernidos, en otras palabras, entonces vendrán algunas consecuencias sobre otros actos de represalia y prevención. Pero eso es demasiado obvio para hablar de ello, así que solo dejaré para que lo piense. Bueno, estamos en 1985, el año de la hipocresía. El año cumbre en el terrorismo internacional en el Oriente Medio. Como proyecto de investigación, usted va a ver si yo dejé afuera algo que merecería el premio del que dije al principio. Nada está mencionado en la literatura del terrorismo. Tienes que trabajar mucho para no verlas. Necesitas una educación realmente buena perderlas. En 1985 no fue, por supuesto, el primer o último acto de terrorismo internacional en el Oriente Medio. Hay muchos otros muy importantes. Por ejemplo, en 1975, Israel. Es decir, pilotos israelitas con aviones americanos y apoyo americano, en diciembre de 1975, bombardearon un pueblo en el Líbano matando más de 50 personas. No se ofreció ningún pretexto, pero todos conocían cuál fue la razón. En ese tiempo, el Consejo de Seguridad de las ONU se reunió para considerar una resolución que fue apoyada por el mundo entero, con excepciones marginales. Solo una excepción crucial: los Estados Unidos, que vetaron la resolución, llamando a una solución diplomática del conflicto israel-palestino, incorporando a la resolución de la ONU 242 y todos sus términos en la resolución principal, la seguridad e integridad territorial y todas esas lindas cosas reconocidas internacionalmente. Lo controvertido de esto fue que también se trasladó a los derechos nacionales palestinos, y eso no fue aceptable para los Estados Unidos, que lo rechazó entonces y lo rechazará ahora. A pesar del montón de tonterías que leemos, el veto de Estados Unidos a la resolución continúa año tras año y todavía sigue hoy, a pesar de los esfuerzos de los acuerdos diplomáticos que los Estados Unidos han bloqueado unilateralmente. Israel no tiene veto en el Consejo de Seguridad. Así que como respuesta al debate bombardearon el Líbano y mataron cerca de 50 personas sin ningún pretexto. Esto, sin embargo, no está en los anales del terrorismo internacional. Los Estados Unidos apoyaron ambos hechos, muchas muertes, cientos de miles de personas expulsadas, y aún lo hicieron. Clinton tuvo que retirar su apoyo por la invasión en 1996 luego de la masacre de Cana, más de 100 personas en un campo de refugiados de la ONU, al punto que dijo: no puedo manejar esto más, mejor dejémoslo. No hay pretexto de autodefensa en este caso. Es indiscutiblemente terrorismo internacional y tal vez agresión. Esto continúa. Vayamos a la intifada actual, que estalló el 30 de septiembre del año 2000. En los primeros 2 días no hubo fuego originado desde los palestinos, solo tiraron algunas piedras, pero Israel estaba usando helicópteros de Estados Unidos para atacar complejos departamentos de civiles, matando e hiriendo docenas de personas en los primeros días. La administración Clinton respondió a esto.
Tomaré prestada la frase de nuestro presidente, aumentando el terror. Usted recuerda al presidente Bush condenando a los palestinos por aumentar el terror del mes pasado, así que usaré su frase para seguir con esas pautas. La más grande en una década de helicópteros militares hacia Israel, junto con repuestos para los helicópteros de ataque Apache, helicópteros que fueron enviados un par de semanas antes. Esto es, aumentar el terror. En los siguientes días, esos helicópteros fueron usados para asesinar y herir civiles, atacando complejos de departamentos civiles. La prensa no cooperó, rehusándose a reportar eso. Nota: no fallando en reportar, rehusando a reportarlo. Esto lleva nuestra atención a los editores y ellos dejaron perfectamente claro que no lo iban a reportar. No se ponen en duda los hechos, por cierto, pero hasta este día no han sido reportados, excepto tangencialmente. Esta política continúa hasta que en diciembre del 2001, George Bush condenaba a los palestinos por aumentar el terror y era el que contribuía a aumentar el terror de las maneras convencionales, de manera cruciales, de hecho. El 15 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió una resolución iniciada por Europa, con un llamamiento a ambas partes de reducir la violencia y demandando la introducción de supervisores para asistir al monitoreo de la reducción de la violencia. Era un paso muy importante y fue vetado por los Estados Unidos. Eso es porque quiere aumentar la violencia. Es difícil darle otra interpretación. La prensa no tiene que tomarse la molestia de dar otra interpretación porque esto fue apenas informado. Después el tema fue la Asamblea General. Esto no se informó en absoluto y hubo un voto abrumador apoyando la resolución. Esta vez, los Estados Unidos e Israel no estuvieron absolutamente solos en la oposición por varias islas del Pacífico unidas en Nauru y una o dos más. Así que conciencia no fue su habitual espléndido aislamiento. Yo no recuerdo que eso fuera informado. Cerca de 10 días antes de eso hubo otra mayor contribución a aumentar el terror, la Cuarta Convención de Ginebra, con acuerdo del mundo entero, excepto literalmente Israel, aplicada a los territorios ocupados. Los Estados Unidos lo rechazaron, no votaron en contra cuando se trató en la ONU, se abstuvo. Presumo que la razón es que los Estados Unidos no querían tomar una posición obvia y llana de violación de los principios fundamentales de la ley internacional, particularmente por las circunstancias bajo las cuales se decretaron. Si usted recuerda, las convenciones de Ginebra fueron establecidas justo después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de criminalizar los actos de los nazis, así que decir que ellos no la aplican es una declaración muy fuerte. Sin embargo, excepto Estados Unidos e Israel, el mundo entero está de acuerdo. La Cruz Roja Internacional, que es la agencia responsable de aplicarlas e interpretarlas, está de acuerdo. De hecho, hasta donde estoy enterado, no hay cuestionamientos posteriores. Suiza, que es el estado responsable, llamó a una reunión de los miembros más importantes para las convenciones de Ginebra, o sea, aquellos que como Estados Unidos están legalmente obligados por el tratado a cumplirlas. Una comisión muy solemne llamó a una reunión para el 5 de diciembre en Ginebra. La reunión se llevó a cabo y aprobó una fuerte resolución determinando que las convenciones de Ginebra se deben aplicar a los territorios ocupados, lo que transformó en ilegal todo lo que Estados Unidos e Israel hacen ahí. Ellos pasaron a la lista de acuerdos, desplazamientos y todo lo que sigue. Estados Unidos boicoteó las sesiones. Tenían otro país apoyándolo, Australia. De acuerdo con la prensa australiana, bajo una gran presión de Estados Unidos, Australia se unió para boicotearlas. Si Estados Unidos boicotea, es como un voto negativo en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General. Esto no fue reportado y está fuera de la historia. Pero eso fue otro importante paso para aumentar el terror. Todo esto tuvo lugar casualmente a la mitad de una tregua de 21 días, una tregua de un solo soldado. Los palestinos no llevaron a cabo ninguna acción, pero cerca de 20 palestinos fueron asesinados, incluida una docena de niños. Fue justo cuando se estaban realizando esos esfuerzos para aumentar el terror. Tal vez esta sea una interpretación injusta y hay otro motivo que yo no veo, pero esa es mi opinión. Usted puede pensar sobre eso. En cualquier caso, el terrorismo internacional en el Oriente Medio ciertamente continúa y tiene una larga historia. Y si usted busca en el archivo, seguramente todo está mezclado y complicado. Pero pienso que encontrará que el balance es bastante cercano a lo que lo describo.
De hecho, el balance refleja los medios de violencia disponibles como usualmente lo hace. Si usted mira el terror, de todas las clases de terror, el terror de Estado es mucho peor que el terror individual por la obvia razón de que los Estados tienen medios de violencia que los individuos o grupos no tienen. Es lo que comúnmente se dice. Es completamente falso, a menos que acepte la definición de Estados Unidos del terror. Si usted hace eso, entonces el terror es abrumadoramente el arma más fuerte de la mayoría de las almas. Bueno, eso es historia, pero todas esas cosas están fuera de nuestra historia. Historia es lo que fue creado por intelectuales con buena educación y no tienen que ver ningún parecido con esa llamada historia por la gente ingenua. Y si usted verifica esto, pienso que encontrará que es cierto. Bueno, eso es en el Medio Oriente. Vayamos a América Central, el otro foco principal plagado por depravados adversarios de la civilización misma. Aquí seré breve porque no hay controversia sobre los puntos centrales. Al menos no hay discusión entre gente que tiene un mínimo aprecio por el derecho internacional, por las instituciones internacionales, etc. En realidad el tamaño de esa categoría se puede estimar muy fácilmente. Particularmente, pregúntese cuán a menudo ha aparecido en las discusiones la plaga maligna del terrorismo en los últimos 5 meses. Un enorme aluvión por cuántas veces ha sido referido a algunos casos indiscutibles. Reitero indiscutible si usted piensa que la Corte Mundial, el Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional tienen alguna importancia. Bueno, en 1986, la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos por terrorismo internacional, uso ilegal de la fuerza en guerra contra Nicaragua. Otra vez estoy volviendo a lo que decía, permitiendo que esto se interprete solo como terrorismo internacional, no como el crimen de guerra de agresión, así que podemos llamarlo terrorismo internacional. La Corte de los Estados Unidos, finalizar los crímenes y a pagar considerables compensaciones de millones de dólares. El Congreso reaccionó de inmediato con una nueva financiación para incrementar la guerra. Nicaragua llevó el asunto al Consejo de Seguridad, que debatió una resolución llamando a todos los estados a observar el derecho internacional. No mencionaba a ninguno, pero todos sabían a quién se refería. Estados Unidos, por obvias razones, la vetó. Nicaragua entonces fue a la Asamblea General, que todos sabían a quién se refería, y tenía antecedentes de resoluciones similares en los años anteriores. Los Estados Unidos e Israel se opusieron y en un año tuvieron El Salvador. Todo esto no está en la historia. Debería estar. Esto es incongruente con su imagen preferida a lo que la historia se supone que debe ser. Y como dije, usted puede comprobar cuántas veces estos casos indiscutibles han sido referidos últimamente y recordar quiénes fueron los responsables individuales. Gente como Negroponte, procónsul de Honduras, Rumsfeld, enviado especial al Medio Oriente, etc. Con bastante asiduidad, Estados Unidos, como dije, reaccionó, incrementando la guerra por primera vez, dando órdenes oficiales a sus fuerzas mercenarias para atacar a lo que ellos llaman objetivos blandos. Eso es lo que los Southern Commands llaman objetivos blandos, significando objetivos civiles como cooperativas agrícolas, etc. Eso fue conocido y discutido en los Estados Unidos. Fue considerado legítimo por la izquierda. Tal es así que Michael Kinsley, que representa a la izquierda en el debate de la corriente principal, en un artículo interesante, él era entonces editor del New Republic, decía que no deberíamos condenar tan interesante y tan rápidamente la autorización del Departamento de Estado para atacar a objetivos civiles indefensos, porque tenemos que aplicar un criterio pragmático. Tenemos que llevar a cabo un análisis de beneficios y ver si, tal como dijo, si la cantidad de sangre derramada está compensada por un buen resultado llamado democracia. Lo que decidamos que es la democracia y lo que significa podemos verlo en los estados vecinos como El Salvador y Guatemala, que son democracias, ¿ok? Y si pasa nuestro test, entonces está ok. Así que en otras palabras, el terrorismo internacional es buena, asumiendo que cumple un criterio pragmático ahora a lo largo de todo el espectro. Izquierda o derecha, eso es lo que para los intelectuales educados y privilegiados, no para el pueblo, por supuesto. En Nicaragua, el pueblo tiene un ejército para defenderlo.
fue bastante malo. Decenas de miles de gente asesinadas. El país está totalmente destruido y puede no recuperarse nunca, pero tiene un ejército para defenderlo. En El Salvador y Guatemala no fue así. El ejército era los terroristas de Estado. Los Estados Unidos apoyaron a los terroristas de Estado. Ellos fueron el ejército. No hubo uno para defender al pueblo y las atrocidades fueron mucho peores. Aparte, ellos no son un estado, así que no podrían ir a la Gran Corte Mundial o al Consejo de Seguridad siguiendo los métodos legales. Por supuesto sin ningún resultado, porque nosotros, gente como nosotros, hemos determinado que el mundo se dirige a ser gobernado por la fuerza y no por la ley. Y legales de respuesta al terrorismo internacional no tienen nada que hacer. Pero esa es nuestra opción, de nadie más. Usted no puede culpar a nadie más de eso. Hubo, sin embargo, resistencia popular, no de élite, sino popular, a las atrocidades tal que Estados Unidos tuvo que recurrir a una red internacional de terrorismo, una extraordinaria red internacional de terrorismo. Recuerde que Estados Unidos es un estado poderoso, no es como Libia. Si Libia quiere llevar a cabo actos terroristas, ellos contratan a Carlos el Chacal o algo así. Los Estados Unidos contratan a estados terroristas. Somos tipos grandes. Así que la red terrorista consiste de Taiwán, Gran Bretaña, Israel, Argentina, al menos mientras estuvo bajo el control de los generales neonazis. Cuando fueron lamentablemente derrocados, se cayeron del sistema con financiación de Arabia Saudita. Ninguna importante red de terrorismo internacional fue algo como esto. En términos modernos podríamos llamarlo eje del mal, supongo. El resultado fue cientos de miles de personas masacradas y millones de huérfanos y refugiados. Toda atrocidad concebible realizada. La región devastada. El simple caso indiscutible de Nicaragua, que fue el mínimo de ellos, y que por sí solo sobrepasa largamente la muerte del 11 de septiembre y a los otros muchos más. De nuevo, vamos hacia atrás y le damos a Estados Unidos el beneficio de la duda y lo llamamos solo terrorismo internacional organizado por depravados oponentes a la civilización en sí misma. Bueno, esa es la segunda mayor área, América Central. Sin embargo, todo esto está fuera del archivo también en el diario Current History, típico en lo que a esto respecta. Nada de lo que me he referido es mencionado. De hecho, no se menciona en toda la literatura intelectual, excepto marginalmente. Usted puede comprobarlo, esto no importa. Los 80s se describen como la era del terrorismo internacional patrocinado por estados. Pero ellos no se refieren a ninguna de estas cosas. Los Estados Unidos trataron de prevenir el terrorismo internacional patrocinando por estados utilizando medios activos como la mayor red de terrorismo internacional que se ha conocido. Esto es muy típico del periodismo intelectual, y de nuevo le digo que usted puede comprobarlo. Apenas encontrará una palabra de algo de esto como se ha declarado la segunda fase de la guerra sobre el terrorismo con casi la misma gente, y con razones para esperar otros resultados. Bueno, a todo esto sigue una conclusión obvia. Hay una definición funcional de terrorismo, que es realmente usada, significa terror que ellos llevan a cabo contra nosotros. Eso es terrorismo. Nada más pasa a través del filtro, hasta donde se es histórico y universal. No puedo encontrar una excepción a eso. Usted puede tratar. Por ejemplo, los japoneses en China y Manchuria defendían al pueblo contra el terrorismo chino e iban a crear un paraíso terrenal para ellos y controlaban a los terroristas. Los nazis en la Europa ocupada estaban defendiendo a los gobiernos legítimos como el de Vichy y al pueblo contra los partisanos terroristas que eran apoyados desde el extranjero, como de verdad lo estaban. El hecho es que no puedo encontrar una excepción. Usted puede tratar también, hasta donde estoy enterado, esto es universal entre intelectuales, gente educada como nosotros. Exceptuando errores estadísticos, esta es la línea que ellos toman. Eso no parece así en la historia. Pero usted debe recordar que quien escribe la historia es como se cuenta. Eso debe dejarlo un poco escéptico. Si mira la historia actual, no la que está escrita, pienso que encontrará que ese es el caso, y hasta puedo sugerir esto como tema de investigación a algún estudiante graduado emprendedor que aspira a una carrera como conductor de taxi. Continuando hasta el presente, tomemos solo los últimos 2 meses. El 11 de septiembre fue el ejemplo más claro de terrorismo internacional. No hay discusión sobre eso, así que no perderemos tiempo. ¿Qué hay acerca de la reacción? Bien, la reacción es también un caso indiscutido del terrorismo internacional.
Siguiendo las pautas, solo escucharemos lo que nuestros líderes dicen. Así, el 11 de octubre, el presidente Bush anunció al pueblo de Afganistán que los bombardearían hasta que entreguen a gente sospechosa de actos terroristas, a pesar que rechazamos suministrar cualquier evidencia y nos negamos a entrar en cualquier negociación para extradición y traslado. Un claro caso de terrorismo internacional. El 28 de octubre, el aliado británico almirante Sir Michael Boyce, que es el jefe de la defensa británica, dio un paso más allá. Recuerde, deshacerse del régimen talibán no fue un objetivo de guerra, fue una idea posterior. Fue agregado presumiblemente 3 semanas después de que empezó el bombardeo, así los intelectuales tendrían algo por lo que sentirse bien. De cualquier manera, no sé si 3 semanas después del bombardeo, fue agregado como un nuevo objetivo, y el almirante Boyce lo anunció conceptualmente al pueblo afgano. Pienso que esta fue la primera mención de ese objetivo de guerra. Los continuaremos bombardeando hasta que ustedes cambien sus gobernantes. Primero, eso fue muy destacado. Primera plana del New York Times en cambien sus gobernantes. Segundo, en ambos casos, son manuales ilustrativos de terrorismo internacional, sino agresión. Pero volveremos a lo anterior, y todo esto está fuera de los registros de las convenciones habituales. Lo estamos haciendo así, pero no importa. Solo importa cuando ellos llevan a cabo lo que definimos oficialmente como terrorismo. Bueno, es fácil seguir, pero déjenme regresar a la tesis débil. Ahí no puede haber una guerra contra el terrorismo tal como el terrorismo es definido en los documentos oficiales de Estados Unidos. Es lógicamente imposible. Esto es un pequeño ejemplo. Usted puede seguir fácilmente, pero es suficiente con mostrar que eso no puede ser cierto. Bueno, esa es la tesis débil. Acerca de la tesis fuerte, es tan absolutamente obvia que sería vergonzoso hablar acerca de ella, porque está totalmente expuesta que no hay nada oculto acerca de ella. Todo lo que mencionó es perfectamente bien conocido. Usted no tiene que penetrar nada para descubrirlo. No hay fuentes oscuras, nada, solo evidencia obvia. Y usted puede juntarla fácilmente. Hay una tonelada de literatura sobre esto de los últimos 20 años, pero esa literatura también no puede ser discutida porque saca una conclusión errónea. Así que es tratada de la misma manera que el terrorismo en nuestra cultura intelectual. De nuevo, la elección no es una necesidad. Así terminamos con una especie de dilema. Si no somos honestos, olvidarlo. Si no somos honestos, hay un dilema. Una posibilidad es admitir que todos somos totalmente hipócritas y entonces al menos tener la decencia de parar de hablar acerca de los derechos humanos, correcto y equivocado, el bien y el mal, y decir que somos hipócritas y tenemos la fuerza y que vamos a controlar el mundo por la fuerza. Punto. Olvidémonos de todo lo demás. La otra opción es más difícil de conseguir, pero es imperiosa a menos que queramos contribuir con desastres aún peores que probablemente nos estén esperando.